Sí. y ponemos las cifras que ustedes nos proporcionan, que son vergonzantes. Hoy vamos a tener esta gran oportunidad con esta nueva ley. Bueno, apenas es una iniciativa, pero estamos seguros que se va a hacer ley, ¿no? De hablar de esto, del 3 de 3, y qué es lo que nos afecta tanto como país, la corrupción. Es una vergüenza, ¿no? A veces hasta nuestras bromas negras de decir, bueno, no estamos en el primer lugar de los más corruptos. Porque sobornamos. Porque sobornamos, ¿no? ¿De qué va la ley 3 de 3? Bueno, primero, Jania, me da mucho gusto saludarte, pero en vivo y aquí. Me da de verdad mucho gusto. ¿Te acuerdas que el año pasado pues lanzamos esta iniciativa 3 de 3, invitando a los candidatos a gobernarnos o a representarnos en el Congreso a que hicieran públicas 3 declaraciones? Su declaración de impuestos, de intereses, clave para pues evitar el conflicto de intereses, y la declaración patrimonial para saber cuánto tienen cuando llegan y cuánto tienen cuando se van. La idea fue creciendo. En 2015 no hubo un solo gobernador o gobernadora electo en México que no hubiera hecho su 3 de 3, y la verdad es que ha seguido pues creciendo con el tiempo hasta convertirse en esto, en la base de una iniciativa de ley, la primera iniciativa ciudadana bajo el marco constitucional actual que se presenta y que probablemente va a ser dictaminada en el Congreso. Entonces sí es un momento histórico, te diría muy importante. Esta es una ley muy completa, tiene 3 de 3, pero no solo 3 de 3, busca que haya mayor claridad en qué es y qué no es corrupción para un servidor público, pero también en sancionar a aquellas empresas o particulares que se liguen con un servidor público para delinquir, para hacer este país pues más deshonesto, más corrupto, más impune. Esa es la esencia, ¿verdad? La columna vertebral. ¿Qué es y qué no es corrupción? Es exactamente. Pongamos un ejemplo así muy, muy sencillo. Hoy que estamos viviendo esta crisis de contaminación, esta contingencia, digo, ya la levantaron, pero eso no nos exime que podría regresar. La gente decía, es que yo no me enteré. Entonces, como tú no te enteraste, sacas tu coche y estás contaminando y afectándonos a todos. Digo, todos estos pequeños actos pues suman la gran bola de corrupción, ¿no? Sí, muchos de los... Y no los infraccionaron, por ejemplo. Sí, bueno, y además le mandas una señal equívoca de impunidad a todos los que vivimos en esta ciudad, de que uno puede pasar encima de la norma y no va a pasar nada. Fíjate, muchos de los actos de corrupción, por ejemplo, alrededor del automóvil, tienen que ver con que uno esté chueco, ¿no? Que no tenga la licencia, que no trae la tarjeta de circulación, que no le dio de alta, que no verificó el automóvil. Entonces sí, claro que hay extorsión de parte del policía, pero como dices, también hay una parte de responsabilidad cívica en donde somos partes o cómplices de la corrupción, ¿no? Y es que no informarnos, eso tampoco nos exime, ¿no? El ignorante debe de pagar también. Yo no me enteré, es que de verdad yo no me enteré, y entonces como, pues no sabía, señor, disculpe, pero déjeme pasar. Esa es corrupción. Mi impresión es que la ley, bueno, no es mi impresión, la ley se tiene que cumplir, incluso uno está obligado a saber cuáles son las leyes en la materia, por eso nos dan una licencia de conducir, ¿no? Porque se supone que tenemos que conocer el reglamento, por eso los contratos son públicos, en fin, como bien lo dices, uno no puede solo cumplir las leyes que le convienen o las que conoce. Y entonces los 3 de 3 tendrán que entrarle todo mundo, sector privado y sector público. En este caso, la ley de responsabilidades, esta es una ley general de responsabilidades para los servidores públicos y los particulares que, por ejemplo, licitan o tienen negocios con el gobierno, pero sí, se trata de, voy a decírtelo como se dice en la jerga anticorrupción, se trata de desmantelar redes de corrupción. Teníamos leyes para sancionar servidores públicos por asuntos menores, pero no leyes anticorrupción para desmantelar esas redes. Y la corrupción siempre ocurre en red. Ve lo que está pasando ahorita en Brasil con Petrobras, ¿no? Está metida, es una red completa, o lo que pasó en FIFA, ¿no? Que también ilustra que no es solamente una persona o un servidor público o el de la caja o el funcionario menor, sino que hay una red articulada, y lo que busca un buen sistema anticorrupción, y eso está en la ley, es que se desarticulan estas redes de corrupción en México. Que es un engranaje muy complejo. Muy complejo. Y lamentablemente tenemos que aprender cuando nos duele en el bolsillo, ¿no? Sí, cuando nos cuesta... Nos pusimos el cinturón de seguridad hasta que nos cobraron una multa bastante dolorosa. Pero esto evidentemente es más dirigido a los servidores públicos o también a los ciudadanos. A los dos. A los dos. Porque para la corrupción no solo se necesitan dos, se necesita una red. Siempre hay un contador, un abogado, como dice un buen amigo,
este no es un crimen pasional, uno no corrompe por amor, uno corrompe haciendo cuentas y dice, mira, me cuesta tanto la multa, le voy a dar 100 pesos, y entonces cree que uno gana en esa transacción. Como es un crimen económico, es importante desmantelar las relaciones entre sector público, sector privado o particulares, y esa es una de las innovaciones que, por cierto, ya está en la Constitución y que esta iniciativa busca regular. En esta iniciativa, ¿cuándo le veremos ya la forma como ley? Mira, lo que está ocurriendo en este momento, mientras hablamos, todavía, por cierto, siguen llegando firmas. Hace un momento decíamos que eran 291,000. Ya rebasamos las 309,000 firmas. Por mucho, pues más de lo que nos habíamos planteado como meta. Se ha enviado ya al Instituto Nacional Electoral. El Senado, hoy se entregó en el Senado, se envió, e informará, el INE va a validar las firmas e informará al Senado que está en condiciones de presentarse como iniciativa de ley. Pero algo muy importante, esta mañana, pues el senador Roberto Gil, que preside el Senado, el senador Escudero, el senador Encinas, el senador Yunes, los 3 presidentes de comisiones independientes se comprometieron con la opinión pública a que, independientemente que el proceso avance en el Instituto Nacional Electoral, los temas considerados por esta iniciativa van a ser parte de la discusión del Sistema Nacional Anticorrupción. Les ayudamos un poquito en la chamba a nuestros legisladores, ¿no?, con el asunto de la ley anticorrupción. Les estamos ayudando y sobre todo, Jania, mira, en muchos países nos organizamos o se organizan las personas para derrocar gobiernos. Y en este caso nos estamos organizando para cambiar al gobierno. Yo creo que es una señal muy interesante, por eso hoy en la mañana se hablaba que tal vez este sea el albor de la primavera mexicana, ¿no? Un momento en el que los ciudadanos toman pues la iniciativa y tratan de cambiar al gobierno respetando las instituciones y aprovechando los derechos que la Constitución nos da. Solo recuerda, nos sirve este espacio, Eduardo, si la gente quiere conocerla más a fondo, ya no necesitan firmas, ¿a dónde pueden acudir? ¿Qué página? ¿Dónde? La página web es www.ley3de3.mx. Ahí está toda la iniciativa, los 10 puntos que se plantean de corrupción administrativa, y nos dará muchísimo gusto recibir retroalimentación y opinión, y sobre todo que nos acompañen durante el proceso legislativo para poder pues estar atentos a lo que hace el Senado de la República primero, después la Cámara, y cualquiera en el público podamos, que tú, yo y cualquiera en el público podamos ver cómo se está discutiendo esta y otras iniciativas anticorrupción y cuál es el resultado ante la opinión pública. Pues nos da muchísimo orgullo porque esta sí de verdad es de todos y para todos. Así que no hay pretexto de yo no me enteré, yo no me informé. Ahí tiene usted la página www.ley3de3.mx. Eduardo, un gusto, un honor, de verdad, muchas felicidades. Enhorabuena, pues ahora a ver que se aplique y que se ejecute de manera como la tenemos planeada y soñada, ¿no? Pues ojalá que sí, Jania. Muchas gracias a las 300,000 personas y a ti en particular que nos has ayudado mucho en este tema. No, yo creo que ya con estas, ahora viene la parte técnica y de discutirla. Gracias, Jania.